tiene un rol, la forma como el producto se inserta en su contexto, los aporta al espacio público, que hoy día en ese minuto no estaban regulados para la densificación, se regulan a través de una ley, que podrá tener sus problemas, pero es un avance para que hayan recursos para mejorar el espacio público. De ahí nace el libro, y para nosotros tiene mucho valor haberlo sacado hace 2 años, cuando esta discusión todavía no tenía esta relevancia, y nos parece que es muy bueno que hoy día se pueda discutir esto, porque si no se discute bien, la tendencia va hacia que se va a congelar el desarrollo, digamos, de la ciudad, y vamos a ir todos perdiendo. Creo yo, eso es obviamente discutible, habrá gente que le parece que congelar es lo mejor. Congelar me refiero a que no haya más desarrollo, digamos, urbano. Hay un movimiento bastante fuerte de vivir más intensamente en la ciudad, menos en los suburbios y más en la ciudad. O sea, eso es una cosa que también hay que tener clara. Los departamentos los está comprando la gente, ya sea los compra o los arrienda. Nosotros estamos muy orientados hacia el consumidor final. Más de un 80% de lo que vendemos es a usuarios finales que compran su vivienda, y solamente un 20% es para arriendo. Y el mercado ha cambiado radicalmente por la elección de las personas desde las casas hacia los departamentos. Vale decir, es la gente la que libremente está eligiendo vivir en departamentos más que en casas. Nosotros tenemos lindos terrenos en la periferia de la ciudad que se compraron en su minuto para desarrollo y extensión, y que están ahí con un desarrollo muy lento. No porque nosotros no queramos construirlos, sino porque reciben muy poco interés de la gente. Entonces la gente quiere vivir más urbanamente, más densamente, más cercana a los centros, a la infraestructura. Y eso a mí me parece que se va a seguir intensificando. Me tocó verlo hace poco en Toronto, en un viaje que hicimos, una gira inmobiliaria. Uno, cuando iba a ciudades desarrolladas, por lo menos hace 10, 15 años, había muy poca construcción en la zona céntrica de esas ciudades de países ricos. Y la construcción estaba más bien en la periferia, o había bien poca construcción. En Toronto, hace un par de años atrás, llegamos al centro y habían 25 torres en construcción en el centro de Toronto, la mayoría residencial. La gran ¿qué es lo que está pasando en Toronto? ¿Por qué se está construyendo de esta manera edificios grandes, con bastante buena arquitectura, pero grandes, 25 o 30 pisos? Y es porque los millennials de allá no quieren vivir como vivían sus padres en los suburbios y manejar a los trabajos en el centro. No les interesa vivir así, quieren vivir céntricamente. Están dispuestos a vivir, cuando uno vive céntricamente, vive en espacios más reducidos, porque el costo del metro cuadrado evidentemente es más caro en el centro que en la periferia. Pero quieren vivir así, ese es el interés que tienen. No quieren usar el auto para transportarse, quieren usar la bicicleta, quieren caminar. Entonces las ciudades están tomando mucha fuerza como centros humanos, digamos. ¿Me puedo colgar de eso último que dijiste para interpelar a Josefa en su calidad de exalcaldesa, pero también porque está muy vinculada al movimiento ciudadano? ¿Cómo conciliar esa legítima voluntad o interés, preferencia de vivir más céntrico, de usar medios de transporte no motorizados, de desplazarse caminando o de tener más cercanía al trabajo, porque al final eso se traduce en mayor calidad de vida también, con las preferencias o los intereses de los residentes originales de estos lugares, que se oponen en general a estos procesos de densificación? Y ahí me agarro de algo que dijo el intendente, que creo que es muy importante, que es en qué medida estas decisiones también solo deben radicar en el gobierno local, porque en el fondo el municipio se debe a sus electores, en el fondo, pero la ciudad también tiene unos intereses que van más allá de los intereses particulares de una comunidad específica. Entonces, ¿cómo te tocó vivir eso como alcaldesa y qué solución se propone? Porque una solución es congelar todos los permisos, bajar la altura de los padrones pobladores, y otra es tratar de promover procesos de densificación que sean más inteligentes. Bueno, muchas gracias por la invitación, y la verdad que es un proceso
O sea, yo creo que aquí lo que tiene que definir no es qué ciudad es la que queremos o qué comuna aportando a la ciudad es la que queremos. Y por lo tanto, yo creo que los ciudadanos, y yo lo digo desde mi calidad de dirigente social previo a ser alcaldesa y ahora post a ser alcaldesa, de verdad era no a la altura, punto. O sea, nuestra asociación de barrios y zonas patrimoniales era como oponerse o defender un barrio patrimonial, que a veces costaba harto justificar lo patrimonial, pero por no a la altura. Y de verdad, uno va aprendiendo. La altura no es lo único que debe medirse. Porque, claro, obviamente en un sector de casa uno no quiere ni 3, ni 4, ni 5 pisos. Y como tú muy bien decías, mira, la verdad que los vecinos en los determinados barrios se oponen a un edificio. Entonces, la primera cosa que uno tiene que hacer es, y yo en eso comparto con el CEP, que la densidad debe ir con la planificación. Ahora, de planificación, en los instrumentos que contamos los municipios, y que hoy día radica solo en los municipios, está el plan regulador y el plan de desarrollo comunal, que tienen que ir muy unidos. Y es más, yo creo que a pesar de todo lo que pudimos hacer en Providencia, tiene que unirse más ese concepto de lo que querían los vecinos y lo que íbamos a hacer en el Pladeco con el plan regulador mismo. Ahora nosotros fuimos capaces en Providencia de hacer 4 modificaciones al plan regulador, que tuvieron que ver, o sea, en 4 años, 4 modificaciones es un montonazo de pega. Como yo dije, fueron 4 partos, porque todos duran aproximadamente 9 meses. Y en ese momento fue congelar alturas en la primera, uso de suelo y conservación de barrios, que fue el concepto que defendimos en nuestro programa de gobierno, y por último lo que son inmuebles de conservación patrimonio, inmuebles de conservación histórica o algunas zonas patrimoniales que se podrían conservar. Ahora, yo creo, y lo digo cuando hoy día discutimos a nivel de ciudadanos, de vecinos que están activos y que quieren ser parte de esta conversación, y que la participación ciudadana está muy en boga, pero, a ver, ¿se usa realmente? ¿Se escucha realmente? ¿Somos parte realmente? Entonces, porque yo creo que la ciudad se construye con los saberes técnicos y los saberes populares. Quienes vivimos y abrimos los ojitos todos los días en un barrio, tenemos que estar presentes en esa discusión. Eso es parte del patrimonio intangible que tenemos. Hoy día, nuestro instrumento, el plan de regulador comunal, solo, y el plan regulador metropolitano también, solo mide efectos cuantitativos, impactos cualitativos. Habitantes por hectárea. Una cosa importante, el plan regulador del 2007 de Providencia, y yo sé que fue insistencia de Jaime Márquez, tenía 2 conceptos. El habitante por hectárea, pero también la vivienda por hectárea. Y eso hace un concepto 2007, que es el primero que yo veo y que realmente en la discusión del 2007 a nosotros nos impactó, porque de alguna manera limitaba el poder construir estas viviendas unipersonales de 40 metros cuadrados o en la comuna. Ahora bien, yo lo que creo es que los ciudadanos sí tenemos que entender y sí estamos por una ciudad densificada, pero densificada con calidad. ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, perdón. Y en ese sentido, ¿crees tú que debería existir una regulación más fuerte sobre el nivel comunal que impusiera, por ejemplo, ciertas obligaciones a los municipios? Se habla mucho, hay muchos países que tienen cuota de vivienda social,
o medidas de ese tipo, ¿estás de acuerdo con que hay un instrumento sobre el plan regulador que dé algunas directrices de ciertas metas mínimas de la ciudad que están orientadas al bien común? ¿O crees que los municipios de forma autónoma deberían definir esos temas? Yo creo que aquí hay un concepto, yo soy de partida, hay un instrumento, que es el plan regulador metropolitano. Los planes comunales se tienen que supeditar al plan regulador metropolitano. Claro, pero también, pero hoy día no establece porque tiene ese instrumento. Pero también, ojo, el PRMS 100, contra el cual nos opusimos tantas veces, y que creció el Gran Santiago en 10.000 hectáreas, efectivamente, ¿qué ha pasado ahí? No se han ocupado. Porque sin duda la gente lo que busca es la urbanidad. La gente pero acá el concepto de nuestra densidad, que la tenemos, que digamos la aceptamos. Y no digo la aceptamos como ciudadanos, sino que la entendemos y la podemos defender. Pero tiene que ser no pensando en el previo de la construcción, sino pensando en la calle, en el entorno. Muy bien lo decía Varela, perdón. Muy bien lo decía Mauricio. La verdad es que la peatonalidad es importante. La gente quiere no usar el auto o tenemos que incentivar a no usar el auto. También la gente necesita la vitalidad de ese barrio y necesita la diversidad de ese barrio. O sea, que ahí hay un fenómeno que no podemos olvidar, que tenemos que pensar en qué comercio hay, qué servicio hay. Lo que está pasando en la Estación Central está claro. No hay ninguna regulación, y lo decía el intendente, ninguna. Pero hoy los instrumentos que tenemos para pensar en densidad, y que es muy importante, y para pensar en planificación, y para pensar en diseño de la ciudad, deben también ser modificados. Y estos componentes deben incluirlo. Ahora, yo creo que ya lo dije muchas veces y, bueno, lo vuelvo a repetir. Sí, yo soy partidaria que exista una autoridad superior en las regiones metropolitanas, como es el alcalde mayor o el superintendente, como digo yo, como el supertanque, el superintendente que pueda, en definitiva, planificar esta ciudad y que pueda dar las directrices a 30 ciudades, no se construyen sino a 30, a 40 años, y con esa visión, y los municipios debemos en nuestras comunas también pensar en esa visión. ¿Por qué? Porque lo que se construya en La Reina influye en Ñuñoa, influye en Providencia. Lo que se construya en Santiago influye en Providencia. Yo no puedo pensar en una comuna, Providencia, que es la que más conozco, por cierto, 14,1 kilómetros cuadrados, que es una comuna que conecta norte, sur, este, oeste. No puedo pensar en que todo lo que nosotros hagamos en esa comuna no va a tener impacto en la ciudad. Y por eso debe existir la autoridad. Perfecto. Y me gustaría preguntarle a Iván, que hace harto tiempo ya publicó una columna en la que pasa, como también visionaria, también en autoría del libro que Mauricio trajo, que es el feeling. Tú hablaste de guetos verticales y eso también ha sido bien polémico. La Isa Brain, que trabajó con nosotros en el Centro de Políticas Públicas, escribió una columna el otro día en La Tercera criticando el uso del término gueto por dos razones. Primero, porque el gueto se asocia a un fenómeno social que tiene que ver con concentración de conductas problemáticas, que puede ser embarazo adolescente, desempleo del jefe de hogar, etc. Y por otro lado, se asocia a un fenómeno social que es el estigma. De hecho, muchas personas, también entrevistadas en los medios de comunicación, critican que se les diga gueto a los lugares donde ellos viven. Ellos dicen, esta es mi casa, o sea, tiene sus defectos y qué sé yo, pero yo elegí vivir aquí. Bueno, hasta qué punto uno puede elegir o no, eso ya es otra discusión, pero te hago la pregunta porque usar la palabra gueto tiene como un doble efecto. Por un lado puede ser negativo, un poco académico, pero por otro lado llama la atención sobre una realidad. Entonces creo que en ese sentido ha sido muy efectivo como
ponerle nombre o quizá un nombre más fuerte a ciertas realidades que estamos viviendo. Entonces te quería preguntar por qué usas esa palabra, por un lado, y por otro lado quería preguntarte por qué te escuchaba en la radio una vez hablar algo que me hizo mucho sentido. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros que estamos interesados en estos temas posicionarlos y que sean relevantes políticamente? Yo no he escuchado, salvo a Ricardo Lagos, no he escuchado muchas propuestas presidenciales en torno a la ciudad, o sea, por no decir ninguna, como que a nadie le interesa, y nosotros que estamos aquí, o sea, esta sala está llena, hay mucha gente interesada que está trabajando, está tratando de posicionarlo, pero no hay eco en las políticas públicas principales, no se ve, y paradójicamente las demandas sectoriales también tienen que ver con la ciudad. En el fondo, las demandas por transporte están muy vinculadas al tema de la ciudad, pero se ve como que la ciudad fuera algo sectorial, y no logra aprender o permear que es algo transversal. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? La primera, quedamos con la segunda pregunta primero, porque primero agradecer la invitación. Acá hay dos voy a incluir a la Josefa como política. Hay tres políticos acá. Está el senador Montes, que ha puesto siempre el tema. Siempre. Y no se invitaron otros senadores de la región, pero está el intento Rego, que siempre lo ha puesto. Y tú nombraste al presidente Lagos, que fue el que puso el tema en su campaña como una propuesta. Hay algunos que no han puesto ni siquiera ningún tema, pero digamos, de los que se han puesto, es decir, la ciudad no ha sido el tema. La verdad que afecta al 88% de las personas. Yo creo que es una tendencia en retirada, que tiene que ver con que la política está muy centrada en sí mismo, en sus mecanismos, en sus internas, en sus tendencias, megatendencias. Hay una cosa que se llama megatendencia, explicando adentro de un partido una cosa que se llama megatendencia. Bueno, alguien me tendrá que explicar con más detalle, pero entonces eso hace que la discusión esté muy centrada en los mecanismos y cosas que ponen en cuñas y que están en la contingencia, en la coyuntura. Pero lo que uno busca en los políticos, que Orrego, Montes, Lago, el caso de Josefa también lo puso de alguna manera y tuvo algunas discrepancias, pero es que estos temas se pongan en la agenda porque son temas que le afectan directamente a la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto yo creo que esto va a pasar. O sea, vamos a avanzar hacia allá. En algunos casos son casos perdidos, pero yo creo que en general los políticos van a tener que avanzar hacia allá. Ahora, quiero a raíz de eso tomar un punto que es bien interesante lo que ha ocurrido acá. Porque lo que ha ocurrido acá es que se rompe esta polaridad del debate binario entre que la ciudad compacta, lo dijiste tú al principio, eran las recetas en los 90. Y uno del seminario, y la foto negativa era el sprawl, la expansión. ¿Cierto? Entonces todos decían que había que densificar. Y que hay que densificar. Y nadie se preocupaba de cómo densificar, porque el otro era malo per se. Y ahora la densificación es mala per se también. Entonces hay algunos que dicen que hay que volver a expandir. Y hemos visto, digamos, claro, que la solución es volver a levantar los límites urbanos y vuelve la caricatura de nuevo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esos temas bipolares, la ciudad es mucho más compleja que eso. Entonces, la densidad es muy buena cuando se hace bien, la expansión también tiene cosas positivas. Yo le decía a mis amigos que se oponían a la expansión, ¿dónde vive tú en Pedro Valdivia Norte? Un suburbio de expansión. No, como suburbio. Ay, perdón, un proyecto inmobiliario suburbano de expansión. Eso, Pedro Valdivia Norte, porque se hizo bien. Entonces, yo creo que esa discusión de polarizar es muy negativa porque te quedan caricaturas de Twitter. Entonces, claro, en eso, mira, no sé, pues, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Y esta cosa tiene matices y tiene además importancia cómo se hace, que es lo que dijo el intendente también. Por supuesto que hay discursos que yo creo que no son aceptables y desde el debate, ¿no? O sea, una persona que dice, mire, la gente quiere esto, entonces esto se hace. ¿Qué significa eso? Y ahí voy a hacer cargo de tu segunda pregunta, la primera pregunta que era más de fondo. Y hay colegas que escriben, no, pero si la gente lo está estigmatizando usted, al decirle que su casa es un gueto. La industria hace lo que la gente quiere, y por suerte, Varela, Mauricio, pero hoy día el gerente de Paz, que es una enorme constructora, dice, esa cuestión no existe. Es un mal argumento. Ahora, a mí me complica que haya un ex intendente que lo esté poniendo, del gobierno de Piñera, digamos, pero eso es un mal argumento, porque lo que estamos viendo acá es que esa laissez-faire, o hacer lo que la gente quiere, entre comillas, tiene un costo social enorme para las propias personas y para la ciudad también. Más allá de que la industria pueda o no seguir haciendo edificios. Y ahí me hago cargo de tu segundo punto, para no extenderme. ¿Y puedo hacerte una pequeña pausa? Porque sí, el intendente se va a tener que retirar en unos pequeños minutos. Entonces, ¿podemos dejar stand-by el segundo punto? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. lo hago con, mira.
Yo leí la columna de Isabrén, que creo que fue una buena columna, pero yo discrepo obviamente del fondo. A mí me decían cuando hablamos de la segregación en la periferia, Los Morros, Bajos de Mena, en San Luis, que estábamos estigmatizando a la gente. Entonces yo le decía, tómate un amigo y anda para allá. O sea, si decir que existe un área con alto nivel de segregación, de crimen, de espacios públicos, de carencia de espacios públicos, pero no puede decir cuál es. Mira, está en San Bernardo, pero no puede decir porque va a estigmatizar a la gente. Es una discusión absolutamente abstracta y de 4 comunas: Providencia, Santiago, Las Condes, no sé qué cosa. Basta ir para allá para darse cuenta de aquello, que allá hay un problema de segregación objetivo, de inseguridad, de crimen objetivo. Entonces, yo creo que el hecho La pregunta es si esos problemas están presentes en ese Ahora voy a la tipo de pregunta, cosas. pero primero quiero decir que alertar un problema, por eso yo valido lo que, o sea, me parece muy importante lo que ha hecho el intendente, alertar sobre este problema públicamente, porque tiene implicancias sociales. Ahora, existen patologías sociales de exclusión. ¿Gueto qué es en la práctica? Es una exclusión. Es que un grupo homogéneo por condiciones sociales, étnicas, raciales, se aísla a la ciudad o genera condiciones que le impiden acceder a los beneficios y las oportunidades que la ciudad ofrece, y eso implica patologías sociales. Y tú las nombraste, algún embarazo juvenil, deserción escolar, violencia. Estos edificios tienen el riesgo de generar patologías sociales de exclusión por el entorno construido que están poniendo sobre la mesa. Primero, y esto está súper documentado, edificios tan grandes con tantos departamentos tienen un problema de mantención de gastos comunes y de mantención de espacios comunes. Cuando tienes que poner de acuerdo tantos propietarios, y además con un tercio o un 50% que son personas que arriendan para tener un negocio de renta, la posibilidad de que esos espacios comunes no se mantengan es muy alta. Por lo tanto, que los ascensores no funcionen, que los pasillos sean muy angostos, que haya problemas de hacinamiento. Segundo, hay problemas de salud pública. Ojo, yo hablaba con expertos de salud pública respecto al tema hacinamiento, luz natural, estrés asociado a estas condiciones. Tercero, arriendo abusivo, que lo propuso la Carolina Toá cuando fue alcaldesa, y creo que es un tema clave. Hoy día vemos, y eso va a pasar en el censo, mucha inmigración de departamento pequeño pagando arriendo abusivo. ¿Quién controla eso? Entonces, cuando tú tienes condiciones, agrego uso no deseado, lo dijo la PIA, bodegaje, prostitución, hoteles informales, sin ningún control. Entonces, cuando todo eso se da en una torre de 40 pisos, con múltiples propietarios, el riesgo que se consolide un gueto, vale decir que hay un entorno construido que induce patologías sociales, es real, es alto y ha ocurrido afuera. París con los Grand Ensemble, Estados Unidos con los project de social housing en la altura. O sea, esto ha pasado en otras partes. Los franceses han votado 85.000 departamentos en esta condición. Por el fenómeno de gueto que se generó por el entorno construido que ahí estaba. Por lo tanto, estoy dando argumentos acá que me permiten, y agrego el del entorno urbano, el impacto sobre el entorno urbano, que puede producir degradación, falta de espacios públicos, impacto vial, que esta hiperdensidad tiene un riesgo de consolidar guetos verticales objetivos, documentados, y en ese sentido creo que es muy importante que se alerte, cuidando no estigmatizar el edificio particular, pero sí decir, la estación central no tiene ninguna justificación, que el alcalde no tenga plan regulador, no tiene ninguna justificación, eso tiene que poner sobre la mesa y alertar. Gracias, Iván. Me gustaría la palabra, porque se tiene que retirar el intendente, a ver si quisieras decir algo para cerrar, alguna reflexión o alguna opinión final. Es imposible cerrar nada, yo creo que está todo abierto y me parece bien que así sea. Me parece, primero quiero, la verdad es que saludar a Mauricio, a mí me encanta que haya un privado que no solamente desde la retórica, sino que desde su práctica esté demostrando que las cosas pueden hacerse de otra manera. Yo quiero destacarlo, de hecho quiero hacer una infidencia, pero a raíz de la polémica de la foto me llegó el libro de regalo, el infilling, muy oportuno además, me lo leí y quedé, o sea, es muy interesante porque invita a tener esta doble o triple reflexión. ¿Qué quiere la gente? ¿Por qué la gente se está yendo a cierta determinada forma de vivir? ¿Y qué tenemos que hacer el resto para que esto se haga en condiciones que sean buenos para ella hoy y también mañana? Y también para el resto de la ciudad. Yo creo que es posible un nuevo tipo de densificación. Tú lo decías el otro día en el otro panel que estuvimos juntos. Si una empresa puede construir edificios la mitad del tamaño de lo que estamos viendo en Estación Central, el doble del tamaño promedio de los departamentos, el doble de estacionamiento,
el doble de ascensores, el doble de espacios públicos y ganar plata, quiere decir que la falta de regulación no puede ser la excusa para hacer algunas de las cosas que se están haciendo ahí. Y yo creo que de verdad mi llamada hoy día es a la industria. Este es un debate que estamos dando aquí, probablemente la mayoría de los que estamos acá o somos del mundo público, del mundo académico, pero aquí se requiere una tremenda reflexión de la industria. Porque el tipo de argumentos que yo he escuchado me parecen no solo inaceptables, me parece que son un boomerang en contra de quienes creen, y yo me sumo, creemos que puede haber cierta densificación. O sea, Barcelona es mucho más densa que Santiago y su calidad de vida es muy alta. Entonces, ¿se pueden hacer las cosas bien? Creo que sí, y llegó el momento que como veis lo hagamos. Y lamentablemente se tuvo que retirar el senador Montes, pero yo creo que de verdad cuando discutamos en serio, yo creo que ya no van a haber elecciones de intendente este año, pero cuando se discute y hayan atribuciones, bueno, tenemos que redefinir la competencia, porque yo también entiendo, y a mí me pasó también como alcalde, el vecino inmediato dice, yo no quiero que nadie más venga donde yo vivo. Y si la decisión queda en sus manos, la ciudad queda de alguna manera paralizada. Y yo quiero reponer este otro tema de que si vamos a construir con plata de todos los chilenos infraestructura como por ejemplo el metro, que es una infraestructura de primerísima calidad, a mí me hace sentido de que en torno al metro haya por lo menos un poquito mayor de densidad que en el resto de la ciudad. Tiene sentido porque hay buen transporte, si se hace bien, si se hace con reglas del juego. Entonces yo creo que tenemos un tremendo desafío que lamentablemente lo que ha pasado en esta central nos sirva como una oportunidad, no para paralizarnos, 1, 2, 3, momia sino para decir, bueno, de ahora en adelante hay que hacer las cosas bien. Y eso significa establecer reglas del juego, sistemas de gobernanza. Santiago le urge un sistema de gobernanza metropolitano. Los temas medioambientales, de residuos, de transporte, de planificación urbana, no pueden quedar reducidos barrio por barrio, hay que tener una visión metropolitana y creo que esto debería ser también un impulso en esa dirección. Una vez más, felicitaciones, gracias y bueno, seguiremos debatiendo. Gracias, intendente. Sí, le damos permiso para... Nos queda muy poquito tiempo, entonces para tener también un tiempo para hacer preguntas, me gustaría hacer unas breves preguntas finales a los panelistas. A Mauricio me gustaría preguntarle qué opina sobre la ley de aporte al espacio público, que es una regulación nueva, para algunos necesaria, para otros engorrosa de aplicar. ¿Qué opinas sobre ese tema? En la ley de aporte es compleja. Tiene sentido para nosotros, lo hemos planteado desde hace mucho tiempo a través de la Asociación de Inmobiliarios, que la regulación existente previa a la ley de aportes no era muy buena porque excluía a una parte importante de los proyectos en todo el tema de los estudios de impacto vial, etcétera, porque si uno tenía menos de 250 estacionamientos, entonces quedaban excluidos. Y nosotros siempre postulamos la idea de que todos los proyectos debían hacer los estudios correspondientes y que se les obligara a compensar de acuerdo al impacto que tenían. Parece un proyecto chico, compensaba de acuerdo a eso, un proyecto mediano, y un proyecto grande. Entonces, en ese sentido es un avance. Ahora, la ley es perfecta, no, yo creo que tiene sus temas, con el tiempo va a haber espacio, creo que para irla corrigiendo. Genera desde el punto de vista de la industria, genera un impuesto a la densificación. O sea, lo que hace es que hace más costosa la densificación y no así la extensión. La extensión no queda con la misma regla básicamente que tiene hoy día. Y la densificación tiene que asumir costos adicionales. Eso en la industria lo que se hace es que se calcula cuál es el costo y por eso hemos siempre buscado predictibilidad para saber cuáles son los costos. Y se pone la ecuación de costos y se pasa a precio razonablemente y después se verá si la gente lo puede pagar o no. En todo caso, los impactos que tiene a nivel de costos parecen ser razonables, digamos, no bloquean el desarrollo. Quería hacer una reflexión sobre el tema de la altura y del tamaño de los departamentos. Los edificios altos no son malos per se, creo yo. Hay muchos casos de edificios altos en Chile y en otras partes del mundo que son razonables, que son atractivos
Y los edificios residenciales en cierta altura también pueden tener esa característica. Entonces, yo no estoy, no me parece que se debiera... Hay discusiones estéticas, hay gente que le va a gustar más las torres, hay gente que le va a gustar menos las torres. Evidentemente, puras torres son un problema, pero no necesariamente es malo per se tener edificios altos. Me parece que en avenidas grandes es razonable, en el edificio razonablemente alto. ¿Qué es lo que es alto en Chile? Desde el punto de vista residencial, 20 pisos ya es un edificio razonablemente grande, 25 pisos para efectos nuestros como empresa nos parece que es como el tope. Para residencial, en oficinas se puede llegar un poco más alto, pero tampoco mucho más en Chile por los temas sísmicos, no se hace muy económico. Entonces eso es un tema. El otro tema es el tamaño de los departamentos. Vivir en departamentos pequeños no es malo per se tampoco. Uno puede vivir, hay mucha gente que quiere vivir sola hoy en día. Y me parece que si se prohíbe la construcción de departamentos pequeños, lo que hace es que le estamos imponiendo a la gente que no puede vivir sola porque no va a poder costear un departamento, digamos, de 60 metros cuadrados, que en la cabeza de alguien podría parecer como más deseable uno de 60 metros cuadrados que uno de 30. Me parece que no debemos imponerle nosotros a la gente cómo tiene que vivir. Lo que sí hay que regular el tema de los usos indeseados, hay que regular el exceso de densidad. Pero un departamento de 35 metros cuadrados, de un dormitorio, es un departamento que se puede diseñar muy bien y se puede vivir muy razonablemente. Hay una persona sola o una pareja o una persona con un hijo. Y hay gente que quiere vivir así, quiere vivir sola. Me parece que el prohibir la construcción de departamentos pequeños per se, me parece que no es razonable. Tal vez el tema es la diversificación de la oferta, porque como veíamos en el análisis, el 90% al final de la oferta tiene una cierta característica, entonces más que prohibir una tipología o un cierto tamaño, debería ser la diversidad de tipos y la calidad para poder tener mejores resultados. También, muy cortito, me gustaría preguntarle a Josefa si tienes algún conocimiento de experiencias concretas de participación ciudadana exitosa, de cómo involucrar a la comunidad, no solamente a decir sí o no, sino a participar, pero también a abrirse a entender cuáles son la importancia en el fondo, de pensar en el bien común y no solamente en su bien individual. Muy breve para que alcancemos a dar la palabra a Iván al final y hacer algunas preguntas y después pasar al COFE. Yo creo que la experiencia exitosa de las modificaciones al plan regulador de Providencia estuvieron basadas en esa participación. O sea, nosotros pudimos salir a consultarle a los vecinos a través de una encuesta que no era sí y no a su plan regulador, y de lo cual obtuvimos una alta aprobación, sino que era qué piensa de su entorno, qué necesita su barrio, cómo ve su barrio. En estos 7 barrios que modificamos o limitamos la altura, que no fue la primera experiencia del barrio Las Flores, porque de alguna manera ahí solo se hizo una encuesta como en el perímetro del polígono que se estaba tocando. Y la verdad que fue una encuesta de no, sí o no, contestada por los propietarios y que tuvo una incidencia importante en un concepto porque el plan regulador finalmente tú lo expones a la ciudadanía por, no sé, un mes y medio, no me acuerdo, 45 días y tenemos que contestarlo. En el plan regulador del 2007, hubieron 800 observaciones, perdón. En las otras modificaciones, que es distinto, no estoy hablando de un plan regulador completo, pero las observaciones fueron 5, 8. ¿Por qué? Porque se había hecho con los vecinos, se había discutido en mesas de trabajo con ellos. En ese momento es cuando tú tienes que explicarle que no puedes congelar la ciudad, que tienes que crecer, que estamos pensando en el conjunto de lo que pasa en Providencia, o pensábamos. Y por último, devuelves a la gente, premio en participación, tu resultado, tu comentario, y de ahí se hace. O sea, yo creo que fue una buena experiencia. Súper. Y para terminar con Iván, una pregunta respecto como a qué dice la experiencia internacional sobre cómo se hace una buena densidad, qué consideraciones hay que tener y qué de eso podemos aplicar hoy en Chile y qué requiere un cambio normativo para poder implementar esas buenas prácticas o esos buenos ejemplos. Bueno, hay varias cosas que requieren cambio normativo. Hoy día el plan regulador intercomunal no permite definir alturas en corredores.
es muy genérico en eso, define densidades totales, por lo tanto, yo creo que nosotros necesitamos para el crecimiento de la red de metro, en torno a la red de metro, y evitar el conflicto con municipios particulares que quieren efectivamente congelar todo, legítimamente, o porque quieren hacer caso a sus vecinos, que haya una autoridad que vele por el interés de la ciudad y que diga, mire, en torno al corredor de metro es necesario densificar, pero el instrumento tiene herramientas más precisas para que esa densidad sea de mayor calidad. ¿Cuáles son herramientas precisas? Que hoy día existen poco. Creo que hay que tener herramientas para poder controlar la altura sin que esas alturas se puedan modificar vía conjunto armónico, que es una cuestión que tiene la ordenanza, que hay que eliminarlo, creo yo, porque ya pasó su época y de armónico generalmente tiene poco. Los premios por fusión, o herramientas que permiten, antes estaba el DFL2 con construcción simultánea, pero eso te permitía en zonas de 5 pisos hacer 12 pisos, por hacer una exageración, si uno juntaba un predio grande. Entonces hay un conjunto de cosas que la ordenanza tiene, que creo que tenemos que eliminar, y tenemos que reforzar la capacidad de que se pueda regular más el diseño urbano, que esto es la forma edificada, incluso con materialidad en algunos casos, pero al menos anchos de veredas regulares, sesiones de espacio público que puedan mantenerse, y ahí la ley de aporte tiene un tema, alturas y densidades con certeza para que uno le ponga lo que decir, mira, son 7 o 10 o 12 pisos y no van a ser 15 con el conjunto armónico que ya expliqué o fusionando predios. Por lo tanto, yo creo que se puede avanzar mucho en eso. O sea, necesitamos nosotros, en la ordenanza, herramientas de diseño urbano incorporadas que hoy día solo existen en las zonas típicas y a nivel de estos planes seccionales, que todavía queda mucho por precisar, ¿ya? Pero se puede hacer sin duda. Otro tema que creo que es bien relevante, tú lo dijiste bien en tu exposición, una cosa es la regulación, hemos hablado solo de regulación, vale decir, definir normas urbanísticas para que los edificios se desarrollen, ojalá con una escala más adecuada, con densidades más adecuadas, con alturas, como decía Mauricio, acorde a la capacidad de las calles, 10, 15 pisos en una avenida, habrá 9, 7 en otros, pero acá hay un trabajo de inversión que hay que hacer. Si uno recorre Estación Central, más allá de que las empresas se saltaron la exigencia del impacto vial, las veredas están en mal estado, hay pocas áreas verdes, hay pocos espacios públicos. Y eso probablemente no lo va a poder hacer solamente el desarrollador inmobiliario porque se va a desarrollar en su predio o en su entorno inmediato. Entonces acá se requiere un plan de inversión y tenemos que centrar una discusión también en la inversión para poder habilitar los barrios para que sean densificados. No solo en torno a metro, porque eso es un componente. Y creo que sobre eso hay una experiencia internacional fantástica en todo lo que es espacio público, antes jardines, plata banda. Si uno ve, y con esto termino, ¿cuál es el atractivo tiene Providencia o la población Vergara en Viña del Mar? Se la juega en 3 cosas, como decía Banel: el ancho de los antejardines, la arborización y el ancho de la acera. Y sobre eso una altura de 9 o 12 pisos puede ser una gran ciudad si lo otro está resuelto. Entonces, si nosotros podemos regular eso, como el seccional de Providencia lo tiene, pero además invertir en aquellas comunas que no lo tienen, yo creo que estaríamos dando un gran paso. Súper, muchas gracias. Me gustaría dar la palabra a algunas preguntas antes de terminar. Les pediría a las personas